El incremento de la exploración, explotación y extracción de los recursos minerales en América Latina se acrecentó entre la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, dadas las políticas que se fueron implementando en los diversos países, de la mano de las orientaciones de organismos como el Banco Mundial y de los gobiernos territoriales que buscaban vías expeditas del crecimiento económico, asunto en el que se sigue creyendo fervientemente, razón por la que orientaban y orientan la identificación de territorios susceptibles para ser explotados, la generación de condiciones adecuadas para el ingreso de los grandes actores empresariales y la puesta en escena de una nueva etapa de extractivismo de minerales en grandes volúmenes y con ello implícitamente de recursos naturales. Idea que se busca asociar con otro tipo de industrias para legitimar su accionar, buscándose asemejar a los grandes desarrollos productivos de primer mundo, pero con los estragos e impactos consabidos que generan este tipo de actividades. Por ello, abordaremos el texto denominado La industria minera en Latinoamérica, del año 2021, texto de Carolina María Horta Gaviria y Margarita Marcela García Rodríguez, con el propósito de diferenciar los impactos de la minería a pequeña, mediana y gran escala, la incidencia de esta en la economía y el potencial ecológico de los territorios, su relación con los conflictos que denuncian organismos y entidades internacionales y las empresas multinacionales que actúan en este complejo escenario. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas interesadas en las teorías críticas, la sustentabilidad, los planteamientos disruptivos y alternativos al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que esta nueva lectura retroalimente su comprensión sobre el tema. La industria minera en Latinoamérica. Texto elaborado por Carolina María Horta Gaviria y Margarita Marcela García Rodríguez, de Colombia. Subtítulo: Objetivos. A fines de la última década del siglo XX, América Latina fue testigo de la llegada de un intenso flujo de inversión extranjera para actividades de exploración y minería. Este artículo comprende el impacto de los extractivismos en algunos de los conflictos de América Latina. Metodología. La investigación utilizó el método comparativo de la ciencia política para analizar datos cuantitativos y cualitativos, gubernamentales y no gubernamentales para la comprensión de los conflictos socioambientales producidos por la minería, especialmente aurífera en América Latina. Los resultados son georreferenciados como una manera de representar la intensidad de los conflictos en el espacio geográfico. Resultados. La carrera de los actores empresariales estatales y hegemónicos por ser dueños y señores de la biomasa natural y las reservas minerales ha revelado los intereses de controlar no solo la forma en que los estados administran, sino también la naturaleza misma. Conclusiones. Se encuentra que grandes multinacionales están impactando negativamente en los conflictos sociales, económicos y políticos de América del Sur y del Caribe. La licencia social de operación entregada a las multinacionales no logra reducir los conflictos en los territorios. Las políticas gubernamentales, pese a reconocer los derechos sociales y ambientales, siguen dando vía libre a la explotación de la naturaleza, desconociendo los objetivos de desarrollo sostenible, favoreciendo la acumulación de capitales de países del norte mediante la desposesión de la riqueza ambiental y social de los países del sur de América y del Caribe. Introducción. A finales de la última década del siglo XX, América Latina presenció la llegada de un intenso flujo de inversión extranjera para actividades de exploración y explotación minera. Los gobiernos del sur del continente fueron tan cautivados por los procesos de apertura comercial y de desarrollo económico que vieron en esta labor la solución al fenómeno de la pobreza y la muy esquiva inversión extranjera. Aunque Colombia ya había sido un destino atractivo para empresas mineras de oro a mediados del siglo XIX, con la reforma del Código de Minas en el 2001, con la Ley 685 de 2001, se vuelve a dar paso a la exploración y explotación minera por parte de empresas con capital canadiense, peruano y africano. Algunas de ellas son B2 Gold, Barrick, Continental Gold, Ian Gold, Anglo Gold Ashanti. Además de lo anterior, también incidió el aumento de los precios internacionales de los principales productos mineros de exportación, especialmente del oro. Esto según Toro Fierro Coronado Roa en el año 2012. La naturaleza ha sido tomada por el modelo globalizador para instrumentalizarla y explotarla, como refiere Héctor Alimonda, 2011, tanto en su realidad biofísica como en su configuración territorial. Así, la naturaleza aparece en el contexto global como un espacio subalterno que puede ser explotado y arrasado según la necesidad de acumulación hegemónica. Como uno de sus objetivos, la investigación pretende mostrar la génesis de los extractivismos en el contexto latinoamericano y cómo estos han permeado las apuestas estatales, viendo este fenómeno la posibilidad de superar la pobreza y la desigualdad social del país a través del crecimiento económico. Según Eduardo Godinas, del 2018, abro comillas, el extractivismo es la apropiación de los recursos naturales en grandes volúmenes,
y está asociado principalmente a la explotación de petróleo y minerales, como hierro, carbón, cobre, oro, entre otros. Actividades de trayectoria en la política de desarrollo económico de los estados. Cierro comillas. Nuevamente comillas, para Gudinas 2015, este fenómeno extractivo se ha dado en los territorios suramericanos desde tiempos de la colonia, cuando con ocasión de los procesos de conquista se realizaban envíos de metales preciosos hacia las metrópolis europeas. Desde aquel entonces, la explotación de recursos naturales ha acompañado la historia latinoamericana. Cierro comillas. La definición deja muy claro la dependencia de los extractivismos a la globalización. Hoy el mercado mundial recrudece sus lógicas fomentando una euforia mercantil que se basa en los altos precios de las materias primas y en una persistente demanda internacional. Eduardo Gudinas, 2018, explica que los extractivismos se han diversificado y siguen siendo los pilares centrales de las estrategias de desarrollo que defienden gobiernos latinoamericanos desde distintas opciones políticas, y evidencia que no es una lógica de mercado nueva. El término extractivismo se popularizó en América Latina por estar asociado al calificativo de industria. En efecto, el rótulo de industria extractiva aparece en algunas publicaciones desde inicios del siglo XX y fue utilizado por varios economistas, por lo menos desde la década de 1950, pero se volvió popular a partir del empuje dado desde varios países desarrollados, agencias y bancos internacionales. Bajo esta perspectiva, se concebía el extractivismo minero o petrolero como una industria más, tal como la manufactura de automóviles. Esto según Gudinas, del año 2015. Bajo este escenario, también aparecen algunos organismos internacionales como gestores de este modelo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha contado con un área de trabajo especializada en, entre comillas, industrias extractivas, enfocada específicamente en petróleo, gas y minerales. A estos se les adjudica un enorme potencial para remontar la pobreza, generar empleos, proveer ingresos fiscales y contribuir al desarrollo, entre comillas, sostenible. Esto según el Banco Mundial del 2014. Además, el Banco Mundial facilita préstamos para emprendimientos específicos en distintos países y paralelamente evalúa aspectos de gobernabilidad, transparencia y gestión ambiental. Hasta ahora, el sistema de la Organización de las Naciones Unidas sigue lanzando iniciativas que también utilizan el rótulo de industria extractiva para promover programas como el de la Estrategia de Sustentabilidad y Equidad de las Industrias Extractivas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del año 2013. Paralelamente, empresarios y gobiernos han ido adoptando los discursos de organismos internacionales como el Banco Mundial del año 2014, por diversos motivos, entre ellos el poder defender el extractivismo como una industria generadora de desarrollo y que posibilita a los países mejorar los índices de calidad de vida. Además, basan su argumento en que dichos emprendimientos brindan contribuciones esenciales para superar la pobreza y asegurar empleos y generar crecimiento económico. Actualmente, la lógica del modelo extractivo exportador en América Latina marca la pauta consolidando su papel de proveedora de materias primas al mercado global, con el inicio y desarrollo de un nuevo ciclo de expansión extractivo. Este fenómeno se refiere no solo al sistema de extracción de la naturaleza y de los componentes esenciales para el equilibrio de la misma, como cuáles agua, nutrientes de suelo, hidrocarburos, energía, biomasa, sino a la implementación de reformas estructurales que liberalizaron los mercados nacionales, abriendo las puertas a grandes capitales extranjeros que entran con el propósito de dinamizar el sector en varios países de la región, según Damonte 2014. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica hay 266 conflictos y 5 transfronterizos en 283 proyectos mineros involucrados en la región. Reitero el dato. En Latinoamérica hay 266 conflictos y 5 transfronterizos en 283 proyectos mineros involucrados en la región. En este artículo se analiza la economía extractiva de América Latina a partir de una investigación de política comparada, que mediante documentos oficiales y análisis de políticas públicas rastrea la explotación por invitación de las multinacionales con el auspicio del Estado latinoamericano. La investigación que se realizó da cuenta de un panorama de conflictos territoriales producidos por las relaciones de poder que se desatan en torno a los extractivismos en el territorio latinoamericano y sus impactos en la pérdida de biodiversidad y contaminación del suelo, el aire y el agua. Subtítulo: Metodología. Pregunta: ¿de qué modo podemos mejorar nuestra comprensión de las estructuras y los procesos a gran escala que transformaron el mundo del siglo XIX y los que hoy están transformando el nuestro? Esto según Tilly, 1991. Basado en este aspecto,
La investigación de la que es producto este artículo posibilita el análisis hermenéutico de la mercantilización de la naturaleza en América Latina. Para abordar esta problemática fue necesario acudir a la política comparada, utilizando datos cuantitativos y cualitativos para leer las similitudes y diferencias entre los estados que han promovido políticas extractivistas en Latinoamérica y el Caribe, estimulados por organismos internacionales y empresas multinacionales. Se comprende especialmente el caso de la minería de oro y su impacto socioambiental. Tal y como lo señala Mónica Ramírez, entre comillas, América Latina despierta hoy un gran interés para la minería transnacional del oro, del año 2012. Para la realización de este artículo, son importantes los aportes teóricos de Héctor Alimonda, 2011-2018, Arturo Escobar, 2007, Horacio Machado, 2010, Eduardo Gudinas, 2009-2015, Stephen Bunker, 1996, Maristela Svampa, 2012, y David Harvey, 2005. En sus trabajos se descubre la larga duración de la historia de la colonización de la naturaleza, la cual ha generado un proceso de acumulación por desposesión que se puede evidenciar en lo que se ha conocido como enfermedad holandesa o enfermedad chola, y la larga duración de la relación entre el Estado y el mercado, que es productora de un territorio, entre comillas, el tercer mundo. Con la finalidad de comprender la práctica minera en Latinoamérica y el Caribe, se acude a fuentes primarias gubernamentales y no gubernamentales, a saber, informes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y bases de datos construidas por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Para finalizar, se presenta el problema comparado y georreferenciado para tener una representación gráfica de los extractivismos mineros, comparando muchos países de la región latinoamericana y del Caribe, especialmente al abordar los conflictos por el agua en territorios mineros y comparando el impacto de la presencia de multinacionales en la acumulación por desposesión en los territorios mineros. Subtítulo: Resultados. Las políticas del desarrollo y los extractivismos. Durante la década de los 90, en América Latina se crearon condiciones para la aplicación de políticas que recuperarán el ritmo del crecimiento económico y lograrán revertir la caída del Producto Interno Bruto e iniciarán un ciclo de tasas positivas. La estrategia para lograrlo fue acudir a la privatización de empresas estatales, lo cual redujo drásticamente el sector público. Además, se desregularizó la economía al generar incentivos para las inversiones y al aplicar políticas de apertura con los flujos comerciales financieros globales. Todas estas medidas, como lo indica Horacio Machado en el 2010, se encuentran en coherencia con las políticas que impulsaban los organismos multilaterales de créditos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y avaladas por los centros oficiales y académicos encargados de la formulación de las políticas públicas que fueron adoptadas como propias por los gobiernos de los distintos países. Dentro de este panorama, se destaca el caso de la minería, destinada a convertirse en, entre comillas, motor del desarrollo, adoptado por los gobiernos de América Latina, según Machado, 2010. El Banco Mundial asumió el papel de gestor e impulsor de un nuevo marco normativo para el sector, ofreciendo a los países asesoramiento y créditos destinados a emprender, lo que se entendió como una necesaria modernización. Esto buscaba promover e incentivar las inversiones en minería y dio origen al boom de la exploración minera. Mediante los créditos condicionados del Banco Mundial, países como Perú en 1991, Bolivia en 1991, Argentina en el 93, Ecuador en el 91, México en el 92 y Colombia en el 2001, introdujeron modificaciones en sus legislaciones mineras. De ahí que las reformas estuvieran encaminadas a remover los obstáculos que en el pasado no habían permitido potenciar la minería como renglón importante de la economía y de esta manera permitir que la región se encauzara en el curso, entre comillas, natural del desarrollo, como lo denomina Eduardo Gudinas en el 2015. Adicional a la modificación de la legislación y de los avales crediticios de los organismos internacionales, el Banco Mundial en el 2018 sostiene que el modelo de explotación de recursos no renovables o la concentración de grandes extensiones de tierra por parte de capitales dominantes son cualidades que permiten el desarrollo económico. En pie de página, las autoras plantean que el informe del Banco Mundial del 2018 concluyó que durante las últimas 2 décadas, más de 20 países de ingreso bajo, donde en 1995 el capital natural era el componente predominante de la riqueza general, pasaron a ser de ingreso mediano, en parte invirtiendo ganancias derivadas del capital natural. Volviendo al texto, en la misma perspectiva, en el 2017, el entonces presidente del Ecuador, Rafael Correa, se enorgullecía de la bonanza económica latinoamericana de su década de gobierno 2007-2017. Creencias que descansaban en una mirada económica enfocada en el papel económico de los extractivismos, como son las aportaciones o las exportaciones de materias primas,
la recaudación fiscal de los gobiernos o el ingreso de las inversiones. Pese a que en la Constitución de 2008, en los artículos 14 y 71, se consagraron los derechos de la población a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y el derecho de la naturaleza a que se respete su existencia. Ecuador se ve desde entonces amenazado por el inicio de una de las actividades más contaminantes del planeta, como son los extractivismos. Poner a América Latina en el foco de los extractivismos de la estrategia del modelo de desarrollo económico, que usa como defensa la extracción de recursos naturales con la idea de asemejar la región con países como Canadá, Australia, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda, países con sectores extractivos importantes, pero con exportaciones diversificadas y altos niveles de vida. La mayoría de estas empresas extractivas hacen presencia en países con legislaciones ambientales débiles, las cuales invitan a pagar por contaminar. Estas legislaciones no se enfocan en hacer un control real de los impactos generados por grandes operaciones, sino por ser flexibles en las sanciones. El argumento de defensa que usa la economía extractiva por momentos es semejante a las viejas ideas de promover el progreso por exportaciones de bienes primarios. Pero está claro que los países latinoamericanos son muy diferentes a países como Canadá, Noruega y Australia. Como dice Gudinas, abro comillas, lo que hoy se está presentando como una bendición exportadora en realidad expresa una simplificación productiva interna que genera diversos problemas económicos. 2015. Cierro comillas. Lo anterior es lo que se denominó como la enfermedad holandesa, como consecuencia del boom petrolero en Holanda en la década de 1970, en la que la expansión económica, motivada por la explotación de un recurso natural, tuvo efectos en la economía como la entrada masiva de capital, la valoración de la moneda nacional, la pérdida de la competitividad exportadora y el abaratamiento de la importación de bienes de consumo. Este mismo patrón se repite en América Latina, dado que la economía ha crecido en razón de los extractivismos, la entrada de las divisas por exportaciones masivas de recursos naturales y el fortalecimiento de la moneda. Esto se ha vivido con distinta intensidad en los países de Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia y Venezuela. En el caso peruano incluso, se ha descrito una subvariedad propia bajo el nombre de enfermedad chola, entre comillas. Esto muestra que los extractivismos, más allá de sus éxitos exportadores, pueden desencadenar efectos negativos dentro de las economías nacionales. Con distintos matices, abro comillas, surge un patrón de economías nacionales distorsionado y desarticulado, con sectores como los extractivistas que tienen fuertes vínculos globales y otros volcados al mercado interno que se articulan entre ellos y que a veces se oponen entre sí. Cierro comillas. Gudinas, 2012. Para entender mejor el modelo extractivo, hay que hacer especial énfasis en las diferentes etapas de extracción de minerales, el cual inicia con una etapa exploratoria, donde se desarrollan trabajos, estudios y obras necesarios para establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o los minerales, seguida por la geometría del depósito en cantidad y calidad económicamente explotables, la viabilidad técnica de extraerlos y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social puedan causar. Estas fases iniciales pretenden establecer y calcular técnicamente la reserva de los minerales, la ubicación y características de los depósitos o yacimientos, y es en estas fases en las que se define la elaboración del plan minero, los medios y métodos de explotación y la escala y duración factible de la producción esperada en el área que ha sido concesionada. En Colombia, la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental para regular la extracción de minerales en el país, reconociendo al Estado como titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. Por tal motivo, al finalizar el periodo de exploración, se presenta ante la autoridad minera la delimitación definitiva de la zona en el área contratada, que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental. Asimismo, se determina el tipo de explotación minera que se adelantará en el depósito, la cual, para efectos de esta investigación, se estableció de la siguiente manera. Explotación subterránea, cielo abierto y aluvial, según el Glosario Técnico Minero de Colombia, Ministerio de Minas y Energía 2003, y el Censo Nacional Minero 2012. Se entiende de la siguiente manera. Minería subterránea. Se refiere a las actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra. Esto según el Ministerio de Minas y Energía del año 2003. Minería a cielo abierto. Es decir, que da cuenta de actividades y operaciones mineras desarrolladas en superficie. Esto según el Ministerio de Minas y Energías 2003. Y minería aluvial. Es decir, sus operaciones mineras son adelantadas en riberas o cauces de los ríos. También se adelanta la extracción de minerales en terrazas aluviales. Esto según el Ministerio de Minas y Energía del año 2003. Es importante anotar que a este tipo de extracción de minerales le sigue lo que en el argot minero se define como escalas, las cuales según Fedesarrollo 2012 dependen de quienes realicen el aprovechamiento de los recursos y sus niveles de impacto ambiental, social y tecnificación requerida.
Asimismo, el capital de trabajo y los estándares de seguridad en las que se adelanten dichas labores, características que varían dependiendo del tipo de minería. De este modo, la minería artesanal, ancestral, pequeña, mediana y a gran escala se definen de la siguiente manera. Minería artesanal. Por lo general, la minería artesanal se relaciona con la minería de subsistencia, la cual, entre comillas, es desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos básicos de extracción y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia, cierro comillas. Esto según el Ministerio de Minas y Energías 2003. Se caracteriza por ser una extracción con implementos como bateas, pico, palas, arandas, es decir, con implementos no mecanizados. Este tipo de ejercicio minero es catalogado como tradicional y es referido en la Ley 1382 de 2010, modificatoria del Código de Minas del 2001, y vigente por sentencia C366 hasta mayo de 2013. La siguiente es la pequeña y mediana minería. Según el decreto 1666 de 2016, la pequeña y mediana minería se define a partir del número de hectáreas otorgadas en el título o concesión minera. Esta debe tener en cuenta el nivel de explotación menor o igual a 150 hectáreas. Asimismo, esta es establecida a partir del volumen de producción minera máxima anual. Las autoras plantean una primera tabla, con categorías y subcategorías que emergen de la investigación, donde se hace una diferencia de la pequeña, la mediana y la gran escala en minería, y por tanto también se relaciona con la extracción de carbón, materiales de construcción, materiales metálicos, no metálicos, preciosos como el oro, la plata, el platino, las piedras preciosas y semipreciosas, y la cantidad que se pueden llegar a extraer, bien sea a nivel subterráneo o a nivel de cielo abierto. Aparecen los datos estadísticos o las cifras exactas de lo que se puede llegar a extraer según el decreto 1666 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Este tipo de minería cuenta con operaciones de algún grado de tecnología y preparación de personal. Y en este caso nos estamos refiriendo a la pequeña y mediana minería, así como algunos estándares en los procesos laborales, productividad media y eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral. Presenta un bajo nivel de seguridad industrial y seguridad social para los trabajadores y un alto impacto ambiental. Y encontramos también la minería a gran escala. Este tipo de minería, dado el tamaño de sus operaciones, cuenta con el mayor nivel de formalización y legalidad. Adicionalmente, su proceso productivo es el más tecnificado y al que se le exige mayores estándares de seguridad industrial. Cuenta con mano de obra calificada, capital de trabajo y fuentes de financiamiento que le permiten desenvolverse de manera más competitiva que la minería en escalas más pequeñas. Se caracteriza además por la industrialización del proceso productivo, explotación de minas de tamaño relevante, mano de obra calificada, alta productividad y mayor eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral. Formalización de salarios e ingresos y seguridad social para los trabajadores. Su explotación es posterior a la obtención de títulos mineros y la reglamentación de la autoridad ambiental para la prevención y mitigación del impacto ambiental. Posee mayor capital de trabajo y más facilidad para la obtención de recursos financieros destinados a inversión. Esto según FEDesarrollo del año 2012. Es importante anotar que de 141.887 empleos que genera la minería en Colombia, las minas sin título minero emplean 74.906 personas, lo que indica que el 53% del empleo que provee la minería en Colombia tiene su fuente en la minería ilegal. Por su parte, la pequeña minería ilegal provee 28.992 empleos, lo que equivale a decir que el 20% de los mineros del país son pequeños mineros ilegales. Esto según datos de GISA 2013. Abro comillas. El 56% de las unidades de producción minera declaran no tener ningún tipo de título minero, lo que contrasta con la identificación en un campo de unidad de producción minera sin título minero. Cierro comillas. Datos del Ministerio de Minas y Energía del año 2012. Mónica Ramírez en el año 2012 indica que la extracción, abro comillas, la extracción de oro puede darse desde explotaciones artesanales y de pequeña escala, tal como ocurre en poblaciones cuya historia y dinámica social y económica están ligados a esta actividad, hasta megaproyectos mineros a cielo abierto. Ambos tipos de minería tienen impacto severo sobre el medio ambiente y el territorio, pero por su magnitud, la minería a gran escala, a cielo abierto, genera mayores riesgos de devastación. Cierro comillas. La minería reconfigura los territorios según las necesidades de los regímenes de acumulación existentes.
en el cual prima la privatización de algunos bienes naturales, avanzando así una fragmentación territorial y reestructurando formas particulares de entender la naturaleza, dado que se instalan condiciones políticas y culturales. De esta manera, se constituyen las condiciones de sustentación y legitimación del extractivismo. En el apartado siguiente se verá cómo estos extractivismos hacen parte de la apuesta de los estados latinoamericanos por una economía extractiva que dé respuesta al crecimiento económico y, por ende, que promueva el tan anhelado progreso, que permita alcanzar las metas del desarrollo, como lo ha planteado la CEPAL en varias de sus publicaciones. Stephen Bunker, en 1996, en su artículo Las materias primas y la economía global, señala los olvidos y distorsiones de la ecología industrial y critica los marcos conceptuales para analizar la producción, especialmente en los países industrializados, pues no se puede explicar la producción desde las dinámicas internas de las economías extractivas por diversas razones. Entre ellas, señala que no se puede ignorar la relevancia de la apropiación de recursos naturales o que en esa acción se usa o destruya materia y energía, cuyos valores no pueden ser calculados en términos de trabajo o capital. Bunker advierte en 1996 que las economías que proveen las materias primas difieren significativamente de las economías industrializadas en los efectos sobre su ambiente natural y en cómo se distribuyen las poblaciones humanas para la expansión de la infraestructura y en sus potencias para subsiguientes desarrollos. De esta manera, Bunker propone desarrollar el concepto de modo de extracción diferenciándolo de la idea de modo de producción, aunque inspirado en esta última idea. Cuando se examina la economía extractiva, resulta evidente la necesidad de contar con categorías para analizar el papel que juegan las empresas mineras o petroleras en un contexto de relaciones sociales y marcos institucionales. Para esto, se requiere asumir una postura válida y un abordaje abierto con respecto a las relaciones que se generan y reproducen, enfocados en cómo puede ser el desempeño de un sector económico considerando la apropiación de valor, junto a las relaciones y estructuras sociales que lo hacen posible. Es decir, no se producen recursos naturales. Sostener que los extractivismos son parte de los modos de producción nos deja otra vez en la ilusión de que por exportar cobre o hierro como cortapices de la industria del automóvil, en esa acción extractiva no hay producción. Esto planteado según Bunker 2005, citado en Alimonda 2011. El mismo autor analiza una categoría distinta a la de modo de producción. Esta categoría es la de modos de apropiación. Así explica la forma cómo se extraen y son usados los recursos naturales. Estos modos son concebidos de manera que no queden atrapados dentro de descripciones puramente económicas y, por tanto, incluyen elementos materiales, flujos de capital, fuerza de trabajo, como también relaciones sociales y marcos normativos. Los modos de apropiación, como lo explica el autor, describen diferentes formas de organizar la apropiación de distintos recursos, como son materia, energía o procesos ecológicos, para atender fines humanos en sus contextos sociales y ambientales. Es decir, no se incluyen solamente las acciones materiales que toman algo del ambiente, sino el consenso sobre qué es un recurso y qué no lo es, sus diversas valoraciones, el acceso y las normas que sostienen esa apropiación. Así, la diferencia clave en este sentido es que los modos de producción entran en conflicto con procesos humanos. Pero en los modos de apropiación, la interacción clave es con la naturaleza, cuya dinámica no está bajo regulación social. Abro comillas. No se puede decidir colectivamente, por ejemplo, la tasa de fotosíntesis de las plantas, ni un consenso político permitiría recuperar recursos naturales agotados. Cierro comillas. Alimonda, 2011. Héctor Alimonda, en el 2011, advierte que los modos de apropiación extractivista se organizan económica y socialmente para externalizar esos efectos y ejerciendo todo su poder económico y político, para así ocultar esos impactos y evitar incorporar esos costos en sus contabilidades. Los modos de apropiación extractivista se enmarcan dentro de la frontera de avance de la mercantilización del entorno, en la que ideas del mercado y la economía se imponen al mundo natural. Eduardo Gudinas, 2015, asegura que el valor económico es un factor determinante en el ritmo de avance de esa frontera, puesto que donde hay indicios de que existe un gran depósito explotable, se dispara el precio de ese elemento, aumentan los incentivos y se le presenta como una mercancía. Se le extrae y se dispone en las redes de producción y comercio. Al convertirse en mercancía, esos elementos de la naturaleza pasan a ser denominados como comodites, entre comillas. Incluso la categoría, abro comillas, es natural, la categoría de recurso natural, abro comillas, expresa en sí misma esa postura de entender los componentes del ambiente como recursos para fines humanos, cierro comillas. Esto según Svampa 2012. En este sentido,
donde descansan las formulaciones convencionales de los precios. En ellos está anclada la valoración económica como principal forma de entender el ambiente, pero a la vez sirve para excluir o invisibilizar las demás formas de valoración. Svampa, 2012. Subtítulo: Los conflictos mineros en América Latina. La economía extractiva hace que la naturaleza sea fragmentada y mercantilizada, dado que la valoración económica desplaza otras valoraciones propias como la cultura, la tradición o las ideologías locales y de la ecología. Así se impone la racionalidad que busca la rentabilidad, la eficiencia y la competitividad. A continuación se hará un acercamiento a cómo el extractivismo, representado en la extracción de recursos minerales y la economía del mercado, se convierte en un reduccionismo económico de la naturaleza al presentar el pago de regalías, el pago de impuestos y tributaciones como su gran aporte al desarrollo de los territorios. Además, se explicará cómo los estados justifican el aparato extractivo como necesario para, entre comillas, el progreso, participando de lo que Gudinas en el 2015 ha denominado como, abro comillas, el consenso de los commodities, cierro comillas, caracterizado por la expansión de las fronteras hacia los territorios antes considerados como improductivos y que ahora están al servicio de capitales extranjeros bajo la figura de concesiones mineras. En la figura 1 se puede observar el potencial geológico comparado de los países de América del Sur y del Caribe, en donde Jamaica, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y México son los países de mayor potencial. El proceso expansionista de la industria extractiva de minerales alrededor del mundo ha generado que la política de desarrollo económico de los estados gire en torno a la promoción de la llegada de capitales extranjeros a los territorios latinoamericanos, principalmente. Según un informe de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hacia 1994, los presupuestos anuales de exploración en América Latina aumentaron de 564 millones de dólares a 1.170 millones de dólares en 1997. En dicho año, América Latina logró captar el 29% de los gastos en exploración previstos por las principales empresas mineras sobre un monto mundial estimado en 4.030 millones de dólares. Datos de Sánchez, Larde, Chauvet, Jaimur Sina de 1999. Las autoras presentan una figura de un mapa de categorización de países de América Latina y el Caribe con base en la incidencia de la minería de la economía y el potencial geológico. En este mapa se encuentra un nivel de incidencia. Ese nivel de incidencia se clasifica en baja, media y alta. Los de alta son los ya mencionados, países como Jamaica, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y México. Los de media son Argentina, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Guyana, Panamá, República Dominicana, Surinam, Dominica, Trinidad y Tobago, Barbados y Venezuela. En tanto los de baja son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Mapa que es tomado de Minería en América Latina y el Caribe, un enfoque socioambiental. Por Ríos, 2018, en Actualidad y Divulgación Científica. El incremento del precio de la onza de oro en el año 2000, que pasó de estar en ese año en $200 a $1.200 para el año 2008, tuvo como consecuencia que se incentivara aún más el interés por la extracción y la especulación de este metal. Se reactivaron yacimientos que en otro momento habían sido descartados, debido al alto costo que representaba su extracción, lo cual reducía el nivel de ganancias esperado. Esto según Toro, Fierro, Coronado y Roa 2012. Según Lina Muñoz, en el 2016, para América Latina y el Caribe, para el año 2012, el sector extractivo alcanzó un nivel de rentabilidad superior al de otras actividades económicas del continente, con un 25% de rentabilidad, por lo que llamó a diversificar sus economías. El capital extranjero se ha expandido por América Latina, marcando un escenario conocido para estas regiones en el cual se ven inmersas en relaciones globales de interés económico extractivo. Dicho fenómeno, orientado a la depredación capitalista, sigue beneficiando estados supranacionales con desarrollos económicos fuertes. Abro comillas. El Estado se convierte en un ente más de la economía global que articula las economías nacionales con los intereses globales, al facilitar y crear condiciones para acceder a los recursos naturales, ambientales, intelectuales y culturales de sus territorios. Cierro comillas. Esto según Toro, Fierro, Coronado, Roa del 2012. La ilusión del desarrollo ha hecho que América Latina haya abierto la puerta al capital extranjero, que llega con la expectativa del crecimiento económico. Los estados han realizado los ajustes legislativos correspondientes para seguir alimentando el ciclo expansivo de la inversión extranjera,
sacrificando territorios a partir de la asignación de títulos mineros y revictimizando regiones que han sido azotadas con olas de violencia. Además, con el argumento de generación de empleo, las empresas ingresan a los territorios con promesas de más y mejores condiciones de trabajo, que en efecto se materializan en la tercerización laboral. Esto según López Sánchez Medina, 2017. Por todo lo anterior, los esfuerzos por la expansión de la minería en Latinoamérica resultan cuestionados. Como se indicó anteriormente, el mayor potencial geológico para la explotación minera se encuentra en Jamaica, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil y México. Se planteó anteriormente en la figura 1. Frente a estos indicadores se estableció que los países con mayor conflictividad minera son México, Perú y Chile, mientras que Colombia, Brasil y Argentina poseen una conflictividad media en cuanto al número de conflictos territoriales. Y una menor conflictividad minera se evidencia en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Gran parte de estos conflictos se desarrollan porque la explotación minera ocasiona daño ambiental, daños a la salud, destrucción de la biodiversidad, destrucción de los paisajes cafeteros, contaminación de los ríos, y la sociedad crítica, especialmente la explotación a gran escala. Hoy las empresas se preocupan por obtener una licencia social para sus operaciones en el territorio, asumiendo la licencia social como atributo esencial para el éxito. No obstante, según la International Council on Mining and Metals del 2012, las acciones no ofrecen sostenibilidad para el desarrollo territorial. Las autoras presentan una segunda figura, que es el mapa de conflictos mineros por el oro en América Latina y el Caribe. En este mapa, de forma gráfica, se visualiza por colores en degradación los países que en América Latina y el Caribe presentan mayor conflicto minero conforme anteriormente se expuso. Mapa creado en el software ARGIS, software de mapeo teniendo como fuente de información el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Pero pregunta, ¿quiénes son los responsables de este nivel de conflictividad en la región Caribe y latinoamericana? Los proyectos mineros de empresas multinacionales, especialmente de origen canadiense, son protagonistas de lo que David Harvey, del 2005, denomina como acumulación por desposesión. Proceso en el que se da una alianza estratégica entre el Estado y el capital extranjero para transnacionalizar los territorios, despojando de la propiedad privada a la población campesina y despojando de territorios colectivos a poblaciones indígenas y afrodescendientes. En la tabla 2 se puede observar las empresas multinacionales responsables de la acumulación por desposesión, una nueva forma de colonización por parte de empresas originarias de países del norte como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y ahora China. Las autoras presentan una nueva tabla. La tabla 2 describe las empresas multinacionales responsables de la acumulación por desposesión y plantea que en Argentina, las multinacionales involucradas en la explotación de oro son empresa minero chileno-canadiense Andocol Gold, empresa norteamericana FMC Lithium Corp, la canadiense Northern Orion, Barrick Gold Corporation, la empresa Lies S.A., subsidiaria de la empresa Neolithium de origen canadiense, el grupo minero australiano Orocobre Limited, la japonesa Toyota. En Chile, la compañía BHP Billiton, la minera canadiense Barrick Gold. En Costa Rica, capital noruego Práctica Minera Ilícita. En Bolivia, Transnacional Corea Resource Corporation. Inti Raimi. En Perú, minera canadiense Bear Creek. Empresa minera Monte Cormetals de procedencia inglesa. Empresa minera china Sijin. En Ecuador, compañía china Juvenefiel Mineral Research adoptó el nombre de Equagoldmin S.A. En Brasil, proyecto minero Velosun, empresa canadiense Velosun. En Colombia, las multinacionales involucradas en la explotación de oro, Anglo Gold Ashanti, Drummond Company, Murray Energy Corp, BHP Billiton, Glencore, Anglo American, multinacional brasilera BMPX, Banco Mundial, Proyecto Angostura, amenaza la biodiversidad del páramo Santurbán. En México, la empresa minera canadiense Almaden Minerals, la empresa canadiense Tech Comicon, la empresa china JDC Minerals, la empresa Gold Group Canadá, la empresa New Gold Canadá, Brigus Gold Corp, Southern Peru Copper Corporation, Alamos Gold, Granbu International Mine, Odyssey Marine Explotación, Cambior, Green Partner, Firm Majestic Silver, Blackfire Exploitation, Minefinders Corporation of Vancouver, USA Antimoney Estados Unidos, ArcelorMittal Corporation del Reino Unido, Minera Real de Los Ángeles, Continuum Resources Canadá, Fortuna Silvers Mines de Canadá. ¿Por qué es tan importante mencionar todas estas compañías? Para poder al menos observar de forma general compañías que son de carácter internacional,
que son generalmente de países de primer mundo, casi la totalidad, y que están haciendo su explotación minera en países de América Latina y el Caribe. Esta es una anotación personal. Y de esta forma, la tabla continúa enunciando país por país las multinacionales que hacen este tipo de trabajo. Como nota, la tabla comparativa realizada a partir de filtros se realiza por países con la información del Observatorio de Conflictos Mineros. La presencia de multinacionales en los países latinoamericanos muestra un denominador común: el impacto negativo en los objetivos de desarrollo sostenible. La pobreza y la desigualdad aumentan en Latinoamérica y el Caribe debido al modelo de desarrollo económico que depende de la explotación de recursos naturales, donde se privatiza la propiedad y se despoja de la tierra a comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes, eliminando en el largo plazo su patrimonio cultural. Una mirada general sobre el sector minero energético en la región de América Latina y el Caribe refleja la contaminación y carencia del agua producto de la explotación minera, lo cual genera empobrecimiento de la población, múltiples enfermedades y amenaza su derecho a la salud y el derecho a la vida en aquellos países dependientes de un recurso natural como el oro. Si bien nos encontramos en el siglo XXI, gran parte de la sociedad latinoamericana y caribeña carece de agua potable y energía. Actualmente se está dando la privatización del mar. Cada vez más se dan avanzadas de las multinacionales que quieren extraer recursos mineros del fondo del mar para ser usados en la producción de nuevas tecnologías, y se amenaza la vida submarina, tanto como la vida de los ecosistemas terrestres. En la figura 3 se puede ver representada la presencia de multinacionales en la región. Los territorios con la amenaza más alta por la presencia de proyectos mineros dirigidos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y China son México, Perú y Chile. Podría también verse un rango intermedio donde se ubican países como Brasil, Colombia y Argentina, y con un rango menor de presencia extranjera pueden observarse los territorios nacionales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. La presencia de estos proyectos mineros depende de las políticas de gobierno. Brasil tiene uno de los potenciales geológicos más fuertes de la región, pero los movimientos sociales han limitado la presencia de multinacionales en el territorio durante varias décadas. Los gobiernos también han buscado la nacionalización de la explotación de los recursos naturales. Preocupa, no obstante, la tendencia creciente a la explotación minero-energética en Brasil, desde el gobierno del expresidente Michel Temer hasta la actualidad con el presidente Jair Bolsonaro, la cual él impulsa en el Plan Nacional de Energía de 2050, que proyecta el desarrollo de la energía nuclear, según el Ministerio de Minas y Energía de 2020. Las autoras de esta forma presentan una tercera figura, con proyectos mineros en América Latina y el Caribe, donde también se observa con una categoría o clasificándose por colores en degradación, donde se presentan los proyectos mineros en América Latina y el Caribe. Es un mapa creado en el software ArcGIS, software de mapeo teniendo como fuente de información al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Paréntesis personal. Este mapa se puede superponer al anterior mapa que hemos observado anteriormente, que es de los conflictos mineros en América Latina y el Caribe. Y se puede concluir previamente que donde existen más conflictos mineros es donde se presentan más proyectos mineros. Es decir, a mayor presencia de proyectos, mayor cantidad de conflictos. El caso de Colombia también es notorio, ante la intensidad de los conflictos territoriales. Es un hecho que la presencia de los extractivismos ha aumentado la intensidad del conflicto armado. Dificulta la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y afecta la legitimidad del Estado. Organizaciones internacionales han documentado los vínculos de AngloGold Ashanti con las estructuras paramilitares. Durante el periodo 1988 y 2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de los paramilitares en lugares donde AngloGold Ashanti desarrolla operaciones o pretende hacerlo. Los momentos en los que las expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002, año que ingresa AngloGold Ashanti al país, y entre 2004 y 2007, así lo reporta el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, como información documentada. En las regiones de Colombia, donde AngloGold Ashanti ha desarrollado o pretende iniciar labores de exploración y explotación, se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos que se han presentado en Tierra Adentro, Cauca, Remedios y Segovia, Antioquia, Quinchía, Risaralda y el sur de Bolivia. La militarización de estas regiones como estrategia contrainsurgente también ha servido para desterrar a los nativos, pequeños mineros y campesinos que se convierten en molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales. Estos procesos de militarización han venido acompañados por bloqueos alimenticios, medicinales y de suministros de trabajo para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Esto según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. En el 2005 se dio a conocer el conflicto de Marmato Caldas. La compañía minera de Caldas S.A., subsidiaria de la multinacional canadiense Columbia Gold Fields Limited,
ha adelantado el proyecto de desarrollo de la montaña de Marmato, el cual busca hacer una explotación a cielo abierto del yacimiento que se ubica justo debajo del municipio y cuyas regalías para la nación serían tan solo del 1%. Además de reducir costos, este tipo de explotación implica el traslado del pueblo a otro sector. El gobierno colombiano ha favorecido este proyecto mediante nuevas estrategias legislativas para fortalecer la gran minería, permitiendo derechos preferenciales para la explotación y la expropiación en función de los negocios mineros de las empresas transnacionales. Según Mónica Ramírez, 2012, abro comillas, Marmato, una población cuya historia e identidad están fuertemente arraigadas en la minería de pequeña escala, es un ejemplo singular de las tensas relaciones que se tejen en torno a las implicaciones de un megaproyecto minero a cielo abierto. Cierro comillas. Según Ruth Zárate, Claudia Vélez y José Caballero, 2020, abro comillas, en la base de datos de conflictos mineros del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, se destaca que los impactos ambientales negativos son los principales detonantes de los conflictos socioambientales en Latinoamérica, debido a que esta región del mundo sostiene las actividades extractivas que ocasionan la contaminación de los cuerpos de agua, la tierra y el aire, en especial por la industria minera. Lo anterior, como es el resultado del inadecuado manejo de los desechos y relaves, en razón a que es común que las empresas devuelvan el agua adulterada a las fuentes originales sin tratamiento alguno, propiciando que estos cuerpos terminen contaminados por metales pesados como por el plomo o el mercurio y se generen consecuencias para la salud humana. Además de estos impactos, también se halla la limitación de uso del agua para actividades agrícolas y se genera un aumento en la improductividad de la tierra que afecta directamente las labores tradicionales de las comunidades. Cierro comillas. Es importante superar el concepto de, entre comillas, industrias extractivas, porque allí no hay transformación industrial, no se producen manufacturas y lo que se exporta son materias primas. Eduardo Gudinas, 2018, dice, abro comillas, la insistencia en hablar de industrias extractivas, entre comillas, tampoco es ingenua, ya que tiene connotaciones culturales que apelan a los imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana. Es necesario abandonar esa denominación, no solo por la rigurosidad conceptual, sino por esas implicaciones políticas. Cierro comillas. León Valencia y Alexander Riaño, 2014, señalan que la gran preocupación de las comunidades que habitan en territorios mineros radica en el impacto que la actividad minera tiene en su derecho al agua y, por ende, a la vida, dada la afectación que tiene en ecosistemas y en áreas protegidas. La mayoría de títulos mineros son otorgados a las empresas en áreas protegidas de Colombia con ecosistemas relevantes de fauna y flora. En la figura 4 puede observarse los conflictos por el agua generados ante la minería. Los estados en alerta roja por el deterioro del agua son Chile, Argentina, Brasil, Perú y México. En un rango medio se encuentran Colombia, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Las autoras presentan en la figura 4 una nueva imagen de América Latina y el Caribe con los proyectos mineros que se presentan acá. En colores en degradación aparecen los conflictos por el agua ocasionados por la minería. Y plantean que es un mapa creado en el software ARGIS, software de mapeo teniendo como fuente de información al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. La presencia de las transnacionales en la minería de oro ha despojado a la población de sus territorios ancestrales. En Perú es conocido el caso de Yanacocha, la mina más grande de América Latina, propiedad de la empresa multinacional Newmont Mining, que llega al Perú en el año de 1999, prometiendo el tan anhelado desarrollo. El mayor impacto de este proyecto minero ha sido la contaminación del agua y grandes afectaciones para comunidades agrícolas. La empresa Gould Fields, la CIMA, también fue acusada de grandes daños a las viviendas y al desabastecimiento del servicio de agua y energía para la población de Hualgayoc, en Perú. En Argentina, Chile, Perú y República Dominicana también se registran conflictos ambientales. Las comunidades denuncian desde el año 2010 daños ocasionados a los ríos por parte de la empresa canadiense Barrick Gold. Asimismo, en Bolivia y Perú, la industria minera de oro tiene presencia con la transnacional Newmont, en donde los conflictos sociales se presentan también debido a la contaminación de los ríos. Esto según Arana 2009. Según Ruth Zárate, Claudia Vélez y José Caballero 2020, abro comillas, Bolivia es uno de los países más afectados por las consecuencias climáticas sobre el recurso del agua. El 2016 fue un año crítico para garantizar el derecho al agua por falta del recurso, a pesar que se construyó una propuesta por parte de organizaciones y movimientos de la sociedad civil para establecer una ley de aguas. Permitiría proteger las fuentes hídricas y planificar un adecuado uso del recurso. El Estado ha sido indiferente al permitir actividades mineras en cabeceras de cuencas, en ríos y lagos. Cierro comillas. En Guatemala hace presencia la multinacional Glamis Gold y en México la New Gold.
La resistencia de la población a estas compañías se debe principalmente a la contaminación del agua, daños en la salud y la dificultad para desarrollar otros sectores de la economía como la agricultura y la pesca. En Honduras, el daño ecológico y ambiental lo realizan las mineras canadienses Yamana y Aura Gold. También en El Salvador, desde el año 2004, la compañía minera Pacific Rim, domiciliaria de Vancouver, hizo perforaciones en el territorio deteriorando el medio ambiente y la calidad de vida de la población, pues con la industria minera de oro el agua desapareció del territorio. En el 2013 la firma australiana canadiense Oceana Gold obtuvo los derechos de explotación de la Pacific Rim. Subtítulo: Conclusiones. La deficiente gobernabilidad en la implementación y cumplimiento de la legislación nacional en materia minera de los países latinoamericanos produce un fuerte impacto ambiental sobre los ecosistemas e impide el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, los conflictos alusivos a la defensa de los territorios y la violación a los derechos humanos muestran los condicionamientos y restricciones en la participación social para la protección de la tierra y los recursos naturales, lo cual produce la criminalización de comunidades de campesinos mineros, agricultores e indígenas. La legislación de los países latinoamericanos beneficia a grandes compañías y reduce la intervención de colectivos comunitarios que, bajo ese enfoque, producen una narrativa sobre el desarrollo económico. Con este panorama, al sector minero de oro le corresponde el reto de reinventarse y someter su apuesta de empleabilidad y desarrollo a debate, reconocer las complejas realidades económicas, socioculturales y ambientales donde adelanta sus operaciones y finalmente superar la prueba de la economía global. Los precios del oro han mostrado un aumento considerable durante la última década, debido a su valor como activo refugio de la economía mundial. Esto se evidenció luego de la crisis del año 2008, que dejó expuesta la fragilidad de la economía con relación a las materias primas. Así, metales preciosos como el oro se convierten en una inversión más segura ante la incertidumbre. La volatilidad de las bolsas de valores y las fluctuaciones de las principales monedas, y se constituye como el mejor commodity para el desempeño de la economía. El proceso de extracción de recursos ha sido una práctica económica incluso antes de la colonización. Lo anterior ha conducido a transformaciones socioespaciales, a partir de las cuales se construyeron relaciones sociales y comerciales aún vigentes como trueques, las relaciones de familias por castas y el oro como moneda. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata y la explotación de fuerza de trabajo fueron el principal inicio de prácticas laborales capitalistas a lo largo del territorio latinoamericano. En este artículo se han referido los proyectos mineros a gran escala como un sector de la economía global que, bajo los denominados commodities, se ha ido expandiendo y controlando los bienes naturales, lo que Maristela Svampa, del año 2012, ha denominado un nuevo orden, abro comillas, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, cada vez más demandados por los países centrales y potencias emergentes, cierro comillas. Esta dinámica expansiva posee una característica determinante en el sentido de gran escala, que hace referencia a la tendencia de una mirada productivista y eficientista del desarrollo. En términos de la, abro comillas, monoproducción o la escasa diversificación económica, una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva, cierro comillas. Svampa, 2012. Además, la escala de estos emprendimientos globales advierte sobre la envergadura de las inversiones, es decir, abro comillas, se trata de actividades capital intensivas y no trabajo intensivas, así como sobre el carácter de los actores involucrados y la concentración económica de grandes corporaciones transnacionales. Cierro comillas. Svampa, 2012. Los estados en América Latina han sido actores garantes de una apuesta extractivista que ha permitido a grandes capitales hacer uso y disfrute de las riquezas minerales. En países como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina, los gobiernos han impulsado la megaminería como motor del desarrollo. En este sentido, las convulsionadas interacciones del sistema global han hecho que los estados en el año 2020 acepten una ideología dominante de desfavorecer los mercados y capitales extranjeros, aun cuando la Tierra está en crisis debido al cambio climático, el pico de la extinción antropogénica, la escasez del agua y el pico de la extracción de petróleos y muchos metales. Como dice Jones Evans Pin y Andon, 2021, abro comillas, el principal impulsor de la destrucción medioambiental, la extinción de la biodiversidad y los dramáticos eventos climáticos son el consumo excesivo que alimenta una economía extractiva, cierro comillas. En 2020, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció que, abro comillas, estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza, ONU 2020. Así pues, América Latina ha vivido bajo el influjo de la maximización de los recursos,
Esto incluye la biomasa existente en el continente, materializado en 1991 con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Poco a poco, elementos que no habían sido considerados mercancías pasaron a ser identificados como, entre comillas, bienes y servicios, que debían ser, entre comillas, gerenciados, que necesariamente tenían que ser rentables y competitivos, entre comillas. Comenzaron a ser transados dentro de marcos legales propios del comercio. Los nuevos elementos ingresados al mercado debían contar con dueños y expresar un valor económico. Abro comillas. Esta mercantilización alcanzó su expansión extrema en relación con la naturaleza. Se diseñaron, por ejemplo, métodos de valorización económica de la biodiversidad. Una hectárea de selva amazónica podía valer desde unos pocos centavos hasta unos cientos de dólares. Se postuló el concepto de, entre comillas, capital natural. Se defendió la bioprospección, un término derivado de la prospección geológica o petrolera. La conservación comenzó a ser considerada una forma de inversión e incluso comenzó a discutirse en la OMC el comercio de bienes y servicios ambientales. Cierro comillas. Udinas, 2009. Todo este panorama sirve para concluir que considerar el eslabón del sector minero energético como el principal motor de desarrollo no solo desconoce las relaciones sociedad-naturaleza que existe al interior de los territorios, sino que el Estado genera condiciones normativas para que el modelo se pueda establecer. En esta perspectiva, la idea de desarrollo con la que operan los estados actualmente se basa en un proyecto hegemónico que privilegia el crecimiento económico. Escobar, 2007. Para poder frenar este proceso globalizador que amenaza a la naturaleza, se requiere de una transformación cultural y epistémica que resuelva los conflictos sobre acceso y control de los recursos naturales, como señala Arturo Escobar y los denomina como, abro comillas, conflictos de distribución ecológica, cierro comillas, 2011. Abro comillas, debemos bajarnos del tren del progreso. No se quiere implantar un único proyecto como alternativa al modelo existente. Lo que se quiere es consolidar una multiplicidad de modelos en que se va a cuestionar la modernidad globalizada. Escobar, 2010. A propósito, Joans Evans Pin y Andon, 2021, dicen, abro comillas, las cosas nunca cambian, luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que deje obsoleto el modelo existente. Cierro comillas. Se requiere entonces de un diseño institucional, que sea social, económico y político, que finalice con las ideologías del crecimiento y del extractivismo. De esta forma, entonces hemos culminado con la lectura del texto La industria minera en Latinoamérica, texto que ha sido publicado en el año 2021 por Carolina María Horta Gaviria y Margarita Marcela García Rodríguez, publicado en la revista Ánfora 29. Lectura que hemos hecho para todos y todas con fines eminentemente académicos. Un agradecimiento a las autoras por tan genial producción académica investigativa. Espero que a todos y todas les contribuya en la construcción de su sentido crítico frente a las miradas disruptivas y alternativas al desarrollo. Espero que se encuentren muy bien.